En este vídeo te explico cómo funciona el examen para ser profe de economía en Andalucía. Pero si quieres que haga exactamente este tipo de vídeo para tu comunidad autónoma, entonces ponlo en comentarios porque en este vídeo vamos a explicar cosas que debería conocer todo opositor, independientemente de que lleves muchos años preparándote esta oposición o que sea tu primera vez. Hay cosas que tenemos que conocer y que son muy importantes y que cada año, aunque sea un poquito, cambian. Así que ese es el objetivo de este vídeo y por eso te animo a que te quedes hasta el final porque hay cosas que seguramente no sepas, pero que son muy importantes. Lo primero que tenemos que saber es que se divide en dos fases. La fase de oposición, que es la que vamos a trabajar en este vídeo, y la fase de concurso, que te dejo por aquí un link donde explico cómo se valoran tus méritos. Para superar la fase de oposición tenemos que hacer dos exámenes. El primer examen consiste en hacer dos partes. La parte A, donde vamos a tener que resolver una serie de casos prácticos, y la parte B, donde vamos a tener que desarrollar un tema. Pero antes de meternos en detalle con todas estas partes, quiero contarte algo. En Andalucía, este examen se hace seguido y tiene una duración máxima de 4 horas y media. Así que esto lo vas a tener que trabajar a lo largo de tu preparación. Porque es muy habitual ver opositores que cuando llegan al examen, si no han trabajado previamente simulacros semanales o mensuales, el problema es que llegan al examen y no les da tiempo a acabarlo. Porque al final 4 horas y media pasan mucho más rápido de lo que crees. Así que es importante que trabajes esta parte con tu academia, con tu preparador o incluso por tu cuenta, pero que lo hagas. Porque no hacerlo lo único que va a hacer es quitarte puntos en el examen. Dicho esto, nos vamos con la parte A. Hemos hablado de la resolución de casos prácticos, pero ¿en qué consiste todo esto? Pues tienes que saber que tenemos que elegir 3 ejercicios de los 5 propuestos. Estos ejercicios tienen un peso del 25% cada uno de ellos y son ejercicios que están relacionados con la micro, macro, contabilidad, empresa, mates financieras. Todo esto es importante que lo controles, pero no solo para saber resolver el ejercicio, sino cosas que nos dice la rúbrica que son importantes, como definir los conceptos, explicar el paso a paso, interpretar el resultado del ejercicio. Todo esto suma puntos y no hacerlo en el examen lo único que hará es que te alejes de tu objetivo. Todo esto suma el 75% de la nota, pero el 25% restante viene del comentario de texto. Tendremos que elegir un comentario de texto de los 2 propuestos. Estos comentarios de texto están relacionados con aspectos de la actualidad y hacer bien un comentario de texto no es tan sencillo. Tenemos que seguir también las indicaciones de la rúbrica. Y aquí lo mismo que te decía antes. Te recomiendo que le exijas a tu academia, a tu preparador, que te diga cuáles son las claves. Porque hacer bien esto te puede salvar de pasar a la siguiente fase. Esto y muchas cosas más son esenciales para cualquier opositor. Y por eso hemos hecho la pirámide del opositor, para que sepas en qué nivel estás, qué problemas te encuentras en ese nivel y cómo puedes avanzar al siguiente nivel. Así que te dejo aquí el código QR para que te puedas descargar la pirámide del opositor. Una vez hemos explicado la parte A, nos vamos a la parte B. La parte B consiste en desarrollar un tema que tendrás que elegir de los 4 propuestos. Piensa que el temario de economía son 71 temas, nada más y nada menos. De esos 71 temas salen 4 bolas al azar y tendrás que elegir uno de ellos. Hay veces que de los temas que te estudies te saldrá un tema y otras veces que no te saldrá. Por eso es importante que entiendas desde el momento que estás viendo este vídeo que no se trata de estudiarte los temas de memoria, sino se trata de saber defenderlos. La memoria falla, pero tus capacidades y tus habilidades no. Así que eso es lo que te va a acercar a tu objetivo, a conseguir la plaza, a ser un profesor que realmente pueda impactar en sus alumnos. Tener ese tipo de habilidades. No estudiarte las cosas de memoria y que a la semana siguiente se te olviden o que con los nervios puedas fallar. El objetivo es que conectes con el tribunal y no con cosas que te voy a decir yo, que también, sino con lo que pone en la rúbrica, que tengas la capacidad de argumentar,
que tengas la capacidad de definir conceptos y relacionarlos con ejemplos de actualidad. Que el tribunal vea por qué el tema que estás desarrollando es importante para tu alumnado. Y todo esto no se hace de memoria. Esto va mucho más allá. Porque la memoria falla. Porque entran en juego los nervios. Hay muchos factores de los que dependemos ese día y que algunos no podemos controlar. Así que después de esta gran reflexión, te voy a contar cómo pasar al siguiente examen. Recuerda que los exámenes son eliminatorios. Por eso es importante que como mínimo la nota media de este primer examen nos dé un 5. Ahora, ¿cómo conseguimos llegar a ese 5? Pues tienes que saber que tanto de la parte A como de la parte B te van a exigir que como mínimo saques un 2,5. Es decir, no hace falta aprobar ambas partes, la media sí que nos tiene que salir aprobada, pero tenemos que conseguir el mínimo de 2,5. Si sacamos un 2 y un 10, pues no cumplimos con ese requisito y por lo tanto no pasaríamos a la siguiente fase, aunque la media nos dé aprobada. Por eso es importante conectarlo con lo que te decía antes. Si no tienes desarrollada la habilidad de improvisar y no te sale tema, pues tenemos un problema. Porque así a simple vista podemos decir, bueno, llegar a un 2,5 tampoco es tan difícil. Bueno, cuando estudias de memoria, con los nervios y en función de cómo sea la práctica, te puede generar un bloqueo el día del examen que flipas. Entonces, por eso, si tú ya tienes trabajada, tienes ahí una estrategia detrás y tienes desarrollada esa habilidad, lo único que te puede hacer es darte tranquilidad a la hora de resolver el examen. Por eso hago mucho hincapié en esto, porque el día del examen, cuanto más fácil te lo pongas, mejor. Y esas cosas sí dependen de ti. Trabajar esas habilidades sí depende de ti. ¿Cómo es el examen? O que te entre tema o no te entre tema, eso no lo sabes. Es algo que no puedes controlar. Pero esto sí. Dicho esto, nos vamos al segundo examen. El segundo examen que consta también de dos partes. La parte A, donde se hace la presentación y la defensa de la programación didáctica, y la parte B, donde se hace la defensa de la unidad didáctica. En la parte A tenemos que destacar este año la novedad en Andalucía, que ha sido entregar la programación antes de hacer el primer examen. Esto era un requisito, es decir, que si no presentabas tu programación, no podías presentarte al primer examen. Algo que, como te digo, ha sido muy novedoso porque hasta ahora no lo habían exigido. Más cosas que tenemos que saber. En la parte A tenemos un peso del 30% y dentro de esa parte A lo vamos a dividir en dos partes. Una que corresponde al 30%, que es la entrega del documento en sí de la programación didáctica, y luego el 70% restante que va a la defensa de la programación, que eso es lo que vas a tener que hacer el día que te expongas ante el tribunal. Durante 30 minutos vas a tener que transmitirle de qué va ese documento. ¿Por qué has hecho ese documento de esa manera y no de otra? ¿Y cuál es la importancia para tu alumnado? Eso y muchas cosas más que vienen en la rúbrica es lo que va a valorar el tribunal. Tu capacidad de comunicarte, tu capacidad de transmitir todo lo que quieres aportar a tus alumnos. Aquí ten en cuenta que no solo se valora los contenidos, repito, se valora también tu comunicación verbal y no verbal. Así que ojo con todo eso. Por eso te digo que es importante trabajar muchas habilidades, no soltar el contenido de memoria, porque eso afecta a todas las partes, no a la parte del primer examen, sino también a la parte del segundo examen. Y esto te lo dejo aquí, en el código QR, donde te explico cómo es cada uno de los niveles que corresponden a la pirámide del opositor. Cómo puedes avanzar al siguiente nivel y cómo puedes convertirte en un profesor 3.0. Ahí te lo dejo.
Muy bien, pues nos vamos a la parte B, que hemos dicho que tiene un peso del 70%. Es la parte más importante y es la parte donde vas a tener que defender la unidad didáctica. Vas a tener que extraer 3 bolas al azar y de esas 3 elegir una que corresponde a la unidad didáctica que vas a tener que defender. Piensa que cuando entregues la programación habrás elaborado un total de 12 unidades didácticas. Y aquí va a ser exactamente igual de importante, no solo que tengas en cuenta todas las cosas que van a decir todos los opositores en relación a los contenidos, sino que tengas en cuenta también tu capacidad de comunicar. Si eres capaz de conectar con el tribunal, tienes mucho ganado. Y eso se hace de muchas formas, que no voy a explicar en este vídeo, pero que son muy importantes y que nosotros lo transmitimos a nuestros alumnos y se lo transmitimos a través de expertos, expertos en comunicación y oratoria, que hacen que una defensa de programación o de unidad didáctica pueda marcar la diferencia, pueda captar la atención del tribunal. Y hay muchas formas de hacerlo, muchísimas maneras de hacerlo. Así que te animo a que se lo exijas a tu academia, a tu preparador, que te dé la capacidad de desarrollar esa habilidad. No solo repitiendo los contenidos, los objetivos, las competencias, eso lo hace cualquiera. Eso lo va a hacer todo el mundo. Estoy hablando de ir un paso más allá. Eso es lo que va a marcar la diferencia. Y antes de acabar este vídeo, simplemente decirte que en este segundo examen pasa como en el primer examen. Tenemos que sacar una nota mínima de 2,5 en la parte A y en la parte B, teniendo en cuenta que como mínimo la media de ambas partes tiene que ser 5, aunque evidentemente nuestro objetivo siempre tiene que ser sacar la máxima nota posible. Pero si queremos pasar a la siguiente fase, que ya sería calcular nuestra nota final de la fase de oposición y nuestra nota final de la fase de concurso, que tiene un peso del 50% cada uno, pues tenemos que cumplir con todos estos requisitos que te he ido diciendo de cada una de estas partes. Conseguir todo esto, ya ves que es un camino largo, ya ves que no es un camino fácil. Por eso es importante que estés bien acompañado a lo largo de todo este proceso. Y acabo este vídeo diciéndote que estés atento porque voy a subir vídeos que van a estar relacionados con la base de la pirámide del opositor, que es que tengas toda la información a tu disposición. Porque si consolidas ese nivel, ya puedes pasar al siguiente nivel. Pero por eso es importante que sepas cómo funciona la oposición y qué tienes que saber para pasar al siguiente nivel y convertirte en un profesor 3.0, porque ese es nuestro objetivo, transformar la educación. Y eso se hace aplicando cosas que no nos enseñan ni en el máster.